hay tensión, nos está dañando. Y cuando eso pasa, se disparan actitudes de autodefensa. Entonces, lo primero que uno tiene que entender es que ese momento no nos está dañando, que ese momento es un momento de entrenamiento y desarrollo. Entonces, lo que uno tiene que tratar de buscar es ver, en este momento, ¿qué es lo que me hace reaccionar? Es tal vez un sentido de miedo, o es un sentido de que las cosas no las puedo controlar, o es un sentido de intolerancia, o puede ser cualquier cosa. Entonces uno mira, trata de ver qué es lo que lo hace reaccionar a uno, y entonces esa situación es tu entrenamiento para desarrollar esa virtud, porque lo que nos hace sufrir es la ausencia de la virtud que si la tuviéramos, eso no nos haría sufrir. Vemos que hay cosas, situaciones que me hacen sufrir a mí, no a la persona del lado, y situaciones que le hacen sufrir a esa persona y no a mí. ¿Por qué? Porque tenemos virtudes desarrolladas o capacidades distintas en cada uno. Entonces, si lo que me da es miedo, entonces uno dice, bueno, esta es una oportunidad para desarrollar el coraje, el valor, y tomarla de esa forma, es decir, voy a pasar por esto para desarrollar el valor. Y bueno, después saldrá como saldrá, pero cuando uno lo encara sin esas actitudes defensivas, hay muchas más posibilidades de que uno entienda cómo relacionarse mejor. Entonces, el primer principio que yo recomendaría es el darle la bienvenida a la situación. No es placentera, a nadie le gusta eso, pero entender esto me está ayudando a desarrollar mi capacidad interna, y eso me va a ayudar a poder tener una mejor relación. Entonces, ese es un principio que es importante. Y después, el otro principio es, primero, las relaciones son de dos personas. Uno puede tener una actitud perfecta y la otra persona no, y la relación no va a ser perfecta, pero puede ser perfecta desde nuestro punto de vista. Es decir, uno no puede digitar cómo la otra persona va a reaccionar, lamentablemente, pero si uno desarrolla una madurez interna, puede decir, bueno, lo único que puedo hacer en esta relación es escuchar al otro y el permitirle al otro que se sienta amado, apoyado. ¿Entendés? Si vos estás esperando de tu hijo algo, vos estás pidiendo algo, y él está pidiendo algo, ahí es donde se produce el conflicto. Si vos podés encontrar, que nos pasa a todos, eso es lo más normal del mundo, ¿no? Si vos, a la medida que vos puedas encontrar esa completitud, digamos, interna, y te presentes como para ofrecer lo que puedas, vas a ver que eso puede ir transformando la relación. Y esto, como digo, no se aplica solo a tu relación, sino a todas nuestras relaciones. Déjame ver si Michelle quiere decir algo. So she's was saying she has a difficult relationship with her son, and if there is any advice to how to smooth that out, to the extent that is possible. And what did you say? I said basically to take the relationship, the situation, first not as an aggression, but something as a trait that predisposes differently. And I don't know if you have anything else to add or not necessarily. No, I would say that I think sometimes we think that interacting with someone who's difficult. Sí, a veces pensamos que interactuar con alguien que es difícil, since we're spiritual, como somos espirituales, means we're peaceful, we're kind, we talk softly, we say, okay, honey, don't worry about it. Claro, que vamos a tener un estado interno de paz, de armonía, bueno, no te preocupes, todo eso. That's not reality. Pero en general no es la realidad. Nosotros también tenemos nuestras cosas que estamos trabajando. To me, in a difficult moment, how we react is based on our past karma or the past work that we've been doing. Claro, cómo reaccionamos en un momento depende del trabajo que hemos hecho en el pasado, digamos, con nosotros mismos. And también la relación kármica que hemos construido. And our hope is to improve. Y la idea es que tratar de
mejorar de nuevo la idea del 1%, mejorar la relación un 1%. Cuando vienen las situaciones, no tratar de que de golpe cambie completamente. So for me, there are times when I have to yell, and nobody hears me unless I start yelling. Con los chicos, ella siempre dice, hay chicos que eran muy calmos y todo, y decía, ay querido, no hagas eso, y no lo hacen. Los chicos de ella siempre fueron súper activos, entonces dice, a veces tenía que gritar para que me hagan caso. But I know that that's not always going to be, that's not always going to help in the long run. Claro, pero ese patrón que se formó cuando eran chicos no necesariamente sirve ahora que son adultos. So my practice is to listen more, keep my mouth shut, and just breathe. Claro. Entonces mi práctica es escucharlos más, hablar menos, cerrar la boca y tratar de respirar. Which doesn't work very Que often. no funciona todas las veces. But I'm sorry works very well Claro, pero afterwards. lo siento, el mostrar compasión ayuda. Yeah, and just kind of talking it out. I will say, my youngest, we had a very hard relationship until he got older. Con uno más chico, ella tenía una relación difícil hasta que maduró el hijo. Y cuando maduran las personas también varía, ¿no? Algunos chicos maduran más rápido que otros. Entonces, a veces el tiempo, la idea es no continuar, que la relación no continúe incrementando la herida. The best thing I did was to separate. Ya, poner the espacio, claro, el poner espacio ayuda también. Pero todo esto es parte de la vida espiritual, porque como alma es lo que estamos aprendiendo. ¿Cómo reaccionaban, por ejemplo, vamos a ideales, cómo reaccionaban personas como Jesús, Buda, etcétera? Ellos pueden reaccionar con amor. Jesús está siendo crucificado y él decía, bueno, perdonad los que no saben lo que están haciendo. Ese potencial está en nosotros. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que nosotros creemos que somos pobres, creemos que somos esta limitación, creemos que necesitamos esto y lo otro, y si no me dan esto no voy a ser feliz. Y esa ansiedad es la que nos hace actuar como criaturas muy chiquitas. Cuando vamos dándonos cuenta que todo el cosmos está dentro nuestro, que estamos rebalsando de todo lo que existe, no como personalidades, sino como entidades espirituales, cuando nos vamos dando cuenta de eso, nos damos cuenta de que estamos acá en la vida para dar, no para tomar. Y no por una cuestión moralista, no tenés que ser egoísta, y da, no tomes, sino que a medida que encontramos esa riqueza interior, directamente va cambiando cómo nos relacionamos. Y cuando nos relacionamos con menos necesidad, las relaciones van cambiando. Igual hay muchas que no podemos ir en esta dirección porque es muy complejo. Hay muchas cuestiones kármicas, de karma, la ley de causa y efecto y demás. Entonces hay veces que hay relaciones que no se pueden mejorar en esta vida. No se pueden no mejorar, no se pueden arreglar. Pero sí podemos cambiar nuestra actitud. Y cuando Jesús decía, toma tu cruz y seguime, bueno, uno tiene que aceptar, ok, tal vez esta relación no se puede arreglar completamente, pero la tomo y voy a dar lo mejor que puedo. I think a lot of our reactions or our interactions stay difficult because we think they should be different, or we think we deserve different. Claro, muchas veces las relaciones son difíciles porque creemos que deberían ser distintas la relación. Entonces está esa exigencia de que debería ser distinta o de que nos merecemos que sea distinta. Yeah, when I realized that this might be as good as it gets. Esto puede ser, cuando uno acepta, bueno, puede que esto sea así, paradójicamente la cosa se aliviana cuando uno acepta. Nosotros en general hacemos charlas más o menos de 1 hora y después media hora de pregunta y respuesta, así que estábamos programando de quedarnos un poco más, pero si alguno de ustedes
se tiene que ir, no se preocupen, son libres, no nos vamos a ofender ni nada, pueden irse, pero quedémonos y los que quieran así charlan un poco. Sí, yo quería preguntarle, ¿ustedes cómo piensan que se puede educar a las nuevas generaciones de niños que deben ser padres un poco ateos, organizados, en instituciones que, bueno, en el pasado al menos daban la introducción a la inteligencia espiritual? La inteligencia espiritual, por llamarlo de la misma manera, algo que somos más de lo que vemos, de lo que oímos, de lo que sentimos. Nosotros nacemos sintiendo y somos algo más. Sí, ese es un problema. Explain first. Yeah, okay. So she says, how can we approach the education of the newer generations in a society where we are living religion, but then nobody tells us that we are more than this. Ese es uno de los problemas que tiene nuestra cultura, es la secularización de la cultura. Secular es lo opuesto a religioso, digamos. Vivimos, los filósofos actuales dicen, vivimos en un mundo desencantado, en el sentido de que todo lo que era espiritual para mucha gente desapareció, es todo ciencia, mecánica, no hay propósito en la vida, todo es una cuestión de azar y demás. Entonces vivimos en un mundo desencantado y es un poco una reacción tal vez a que, bueno, todas las instituciones son defectuosas, ¿no? Entonces, más o menos en el siglo XIX la gente empezó a sentir que las religiones no estaban dándoles las respuestas que necesitaban. Y como una reacción, y con la ciencia que empezó a ser exitosa y a desarrollar tecnología, tenemos una reacción donde nos volvimos completamente seculares. Y para mí la respuesta no está en volver al tipo de vida religiosa del pasado, sino para mí las religiones tienen la oportunidad de reformular qué le ofrecen a la humanidad y pensar hacer, como Michelle hablaba de esta autoexaminación individual, también a nivel organización, examinar qué le estamos ofreciendo a la humanidad. ¿Estamos ofreciendo más separatividad o estamos ofreciendo unidad? ¿Estamos ofreciendo culpa o estamos ofreciendo herramientas para crecer? Tiene que haber una autoexaminación honesta de qué nos están ofreciendo las religiones, porque si no la sociedad va a seguir así secularizada. La sociedad teosófica está tratando de contribuir en lo poquito que podemos y no todas las personas están buscando este tipo de camino, ¿no? Hay otras personas que por ahí necesitan otro tipo de camino. Entonces, como decíamos al principio, nosotros creemos que las distintas religiones y movimientos espirituales tienen sus particulares roles y que estamos todos juntos tratando de ayudar a la humanidad. Entonces, ¿cómo educar a las nuevas generaciones? Y yo espero que las religiones tomen este momento de crisis y donde las iglesias se están vendiendo y que busquen en sus raíces. Hay tanta profundidad en todas las religiones, que busquen sus raíces y que le den algo más profundo. I think if this is really who we are, instead of losing spirituality or whatever she said, say that. Si esto es lo que realmente somos, en vez de perder la espiritualidad, I think the bigger loss is the loss to question. I wonder, why is this happening? What is going on? That self-examination within ourselves, within each other, and with nature around us. Ella dice que para ella la peor pérdida no es tanto de religión, sino de la capacidad de cuestionar. Porque fíjense que tomamos ahora la ciencia como una religión. Lo que dice la ciencia es la verdad. Entonces ella dice, más que perder la espiritualidad, yo creo, ella dice que estamos perdiendo la capacidad de cuestionar, de preguntarnos cosas, de preguntarnos algo distinto de lo que la sociedad nos está diciendo. Esto es verdaderamente la felicidad, como hablamos a la mañana temprano. Yeah, so if we do that, if we can learn to question not just why are you doing this or why is this happening, because I want to know,
but question to get us to the point where we don't know. And can we sit in that not knowing? Entonces dice, si podemos cuestionar cosas, y no cuestionar por qué estás haciendo esto, por qué estás haciendo lo otro, porque quiero que la hagas como yo quiero, sino cuestionar hasta que nos demos cuenta que no sabemos y nos podamos quedar en ese estado de no saber. Ahí está la potencialidad del crecimiento. How often does anybody sit and be quiet? Claro, cuán frecuentemente cuestionamos algo, llegamos al punto de no saber y nos quedamos sentados en silencio en ese estado. There's a movement I saw on some video that you just sit in nature, like these kids, these teenagers are just sitting in nature, just because they don't even know their own bodies or their minds or their emotions. Everything is out there. Claro, entonces hay algunos movimientos que están tratando de hacer que los adolescentes, los niños, se sienten en la naturaleza sin hacer nada, porque ni siquiera conocen sus propios pensamientos, emociones, su cuerpo. En esta época de productividad, de hacer algo, de llenar los espacios, la idea es dar espacios para estar sin ser productivo. Esto parece contraintuitivo, pero toda la exageración de algo bueno es malo. Entonces, algo que es bueno en su justa medida, cuando hay demasiado se torna en algo malo. Entonces, por supuesto, la vagancia no es buena, pero el nivel de preocupación con la productividad que tenemos hoy por hoy tampoco es buena. Entonces es como manejar una bicicleta. Si nos estamos cayendo a la derecha, hay que ir para la izquierda. Si nos vamos cayendo a la izquierda, hay que ir para la derecha. Entonces, ¿cómo está nuestra vida? ¿Hay demasiada actividad o hay demasiado poca? Por eso tampoco se pueden dar mandamientos que se apliquen universalmente, porque depende de dónde estamos, qué necesitamos hacer. Entonces, en este momento hay un aumento de la productividad. Hace un par de semanas leí un paper científico que ellos veían que mientras más ocupado está el cerebro, menos creatividad hay. Y Platón, yo lo mencionaba en la tele, Platón decía, la forma de ser un filósofo, y para él filósofo no era un profesor en la universidad, sino una persona que está aprendiendo de la vida. La forma de ser un filósofo, o para ser un filósofo, decía, hay que tener tiempo libre, hay que tener tiempo donde uno no esté haciendo, porque ahí es donde empieza a surgir lo que está dentro. Lo que pasa es que nos asusta, muchas veces nos asusta el ver lo que está dentro. Entonces, esta es una charla de 1 hora, no podemos hacer demasiado, pero la idea es que hay muchas prácticas para aprender a trabajar con el autoconocimiento. I think if we can... No, do you want to finish? Yeah, sorry. I think if we can meet reality where it is instead of where we want it to be, then we become stronger and more of a force, and just by that we can affect others. Claro, dice que lo que tenemos, que ella piensa que si podemos encontrarnos con la realidad como la realidad es, no como nos gustaría que sea, sino encontrarnos con lo que es, eso empieza a desarrollar una fuerza interna que nos hace empezar a ser un poder en la vida, un poder también de ayudar a otros, como decíamos. No, yo les iba a preguntar, aunque es muy complejo, pero hay en esta microdosis de práctica, está buenísimo, ¿hay algún ejercicio para llevarnos de respiración o de atención plena o de lo que sea en este minuto, en estos 2 minutos, que nos ayuden a volver a uno y a gestionar el momento que está sucediendo, o para lo que preguntaba ella, para ayudar a gestionar emocionalmente a nuestros hijos, pero en esta rutina que vivimos, donde todos los tiempos se aceleran y no, por más que respiremos hondo, no so she wants some examples of practices, micro practices that one can do, similar to what we said in the recording, with the reminders and all that. Right. So the best. When I started at the Theosophical Society, I had 3 children. I worked full time. They were in every sport to mankind, and I was doing it pretty much on my own.
Entonces ella dice cuando se hizo miembro de la Sociedad Teosófica, ella de hecho se fue a vivir a un centro teosófico, tenía una casa ahí, ella tenía los 3 hijos, el ex esposo trabajaba todo el día y la semana, no estaba presente, entonces ella estaba criando los 3 chicos, trabajando todo el día, y ahora tenía que ver cómo iba a practicar espiritualidad. I even worked at the Theosophical Society, Yo trabajaba en la Sociedad Teosófica. and I couldn't attend Y no anything. podía ir a ninguna charla, no podía ir porque tenía los chicos. So every time I saw somebody that would come from a class, I would say, tell me one thing you learned. Entonces cuando alguien bajaba de una conferencia y ella estaba trabajando en la recepción, le decía a las personas, decime una cosa que aprendiste. Siempre era una pregunta incomodísima, decime una cosa que aprendiste. Una cosa, yo la necesito. Entonces, And I worked in the kitchen, and cooking is very meditative, very después empezó a meditative. trabajar en la cocina de la sociedad ahí para el staff, y dice que cocinar es muy meditativo. Doing dishes, instead of thinking the other things you have to do, feel the water, see the soap on the plate, feel that. La idea es tomar rutinas de la vida y tornarlas en una práctica espiritual. Entonces dice, si tienen que lavar los platos, en vez de lavar los platos pensando en cualquier otra cosa, ese es su momento de meditación. Laven los platos sintiendo el peso de los platos, viendo el agua, sintiendo con conciencia de los movimientos. The folding the clothes, is that what? No, I was saying that issue. Yeah. Okay, yeah, folding the clothes was my best meditation because they're warm. I take them out of the dryer and I fold them, and I would just practice putting love into them. Entonces dice, cuando doblar la ropa después de la lavó, y dice, esos eran mis mejores meditaciones. Vieron que en el budismo está en una meditación de metta, que es de enviar amor. Dice, esas eran mis mejores meditaciones de enviar amor, porque a medida que vas doblando la ropa de los hijos y demás, las imbuís con amor. Y vos, todo ese tiempo es una meditación sobre amor. The other thing is notice nature. When you walk out the door, instead of keeping your head down and walking to the car, to the bus, to your bike, wherever you're going, open up and notice what's going on, or notice everything. Un día me di cuenta que cuando salía de casa y iba a trabajar, veía 2 cosas. El picaporte de la puerta y el picaporte del auto. Y no veía nada porque uno va... Entonces dice, empezó a salir, frenar y expandir la atención y tratar de... Son 2 cosas simples, pero la idea es buscar momentos en la vida donde uno dice, bueno, empecemos a trabajar con desarrollar presencia, atención. Esa es la base de todo. La presencia, la atención, la autoobservación, salir del automático. Find a quote, a passage that you like, and put it in your pocket, and just read it throughout the day. Entonces dice, una cita, se la pone en el bolsillo o en el teléfono, y eso también lo que usamos mucho son las notificaciones del teléfono. Tenemos notificaciones cada hora, te aparece una cita, una campanita, y ahí frenás por 10 segundos, hace lo que quieras, respirar, cerrar los ojos, o pensar en la cita, o hacer una oración, recitar un om, lo que sea, una vez cada hora. Hay un momento en que por ahí uno no puede. Yo cuando estoy trabajando, esa suena cada hora, y excepto que esté hablando con alguien. Yo trabajo mucho armando clases y eso, así estoy solo. Entonces suelto lo que estoy haciendo y hago una pequeña meditación, 20 segundos, 30 segundos, y así cada hora. Eso te va manteniendo conectado. Si tienen una actitud más devocional, hagan una oración o lo que sea, busquen tu ejercicio. Bueno, algunas religiones lo hacen donde están, se arrodillan. Claro, antes las campanadas de la iglesia era un poco también para recordarle a la gente de la realidad religiosa, digamos. Entonces la religión no usaba mucho eso, pero ahora lo hemos perdido en general. I was just going to say, how many times do you know that you breathe? How many times do you realize or watch your breathing in a day? ¿Cuántas veces en el día se dan cuenta de estar respirando? Entonces, toda esa cuestión de andar automático, el problema es que
mientras más automática es la acción, más superficial es nuestra vida y más superficial se siente, porque no estamos presentes. ¿Dónde estamos cuando no estamos presentes? Entonces, eso es lo que hace que la vida se sienta superficial, pues se siente automática, que uno no tiene agencia, en el sentido de ser de tomar decisiones realmente. Uno va reaccionando a la vida en vez de decir, pará, ¿qué es lo que quiero hacer? No lo que mi reacción quiere que haga. Another thing is watch during the day. Watch when you're rajas. Watch for rajas. Watch when you're moving too fast. Watch when you're moving too slow. And then watch when you're balanced. When do you have observarlo cuando estamos acelerados, cuando nos sentimos más como sin energía, cuando estamos equilibrados. Todo eso es parte del autoconocimiento. Y nunca es bueno tratar de practicar no acelerarse internamente, mentalmente. Yo me acuerdo, trabajaba en el laboratorio y a veces había que hacer cosas rápido, y entonces yo traté de hacer una práctica de eso, aprender a moverme rápido pero lento mentalmente. Entonces la forma que empecé a practicar, yo iba caminando al laboratorio. Entonces caminaba rápido, lo más rápido que podía, mentalmente trataba de pensar o sentir que la cámara lenta, cuando el cuerpo iba, porque nuestra mente está siempre asociada al cuerpo. Entonces el cuerpo empieza a moverse y la mente se empieza a acelerar. Entonces yo pensé, tengo que cortar esa asociación, tengo que aprender que la mente se mueva a un paso distinto del cuerpo. Entonces después, en el laboratorio, cuando tenía que ir con los experimentos acá allá, mentalmente trataba de sentir que iba despacito. Entonces, distintos ejemplos de práctica depende de lo que ustedes necesiten. Once you start doing things, your brain will get used to that. Sí. Una vez que uno empieza a hacer estas cosas, la mente, el cerebro se empiezan empieza a surgir lo que necesitas hacer. Hay que empezar. That question about how do we help our children when it's I see it all the time. Start looking for the spirituality. Start looking for places of kindness, because I see all the time now, like all the quotes or. You mean look where? Yeah, sorry. Look wherever we are. Look, right, just look for kindness, happiness, love. That's where the spirituality is, or moments of quietness. Claro, que busquen momentos en donde puedan expresar algo que esté conectado con las emociones positivas y demás también. Instead of teachings, instead of looking for teachings out there. Sino momentos donde uno se pueda sentir. Yeah, my kids are far from teaching, far from spirituality, but I look for the kindness, or when they're quiet, or. Sí, los hijos de ella, aunque crecieron en un centro teosófico, pero no practican alguna espiritualidad en particular, pero ellos son como personas, son buenas personas. Entonces, la espiritualidad está ahí, no necesariamente en enseñanzas o creencias. Ok, son 8:30 más o menos, así que, un poco como les decíamos, la idea en la sociedad teosófica, tenemos grupos de estudio y charla, porque todas estas cosas, por supuesto, son profundas, complejas, no complejas de difíciles, sino que la vida es compleja. Hay tantas cuestiones en la vida que no se pueden abarcar en una charla. Pero si a ustedes les interesa, acá hay una biblioteca muy linda, grupos muy lindos, así que están invitados a participar o a preguntar. En la sociedad teosófica nosotros no tenemos una actitud de proselitismo, de atraer gente, van a ver que si vienen van a ser completamente libres, si quieren preguntar algo, venir, no volver más, no se van a sentir agobiados, porque el carácter de nuestra organización está basado en libertad de pensamiento y no en tratar de adquirir gente. Así que están invitados si ustedes quieren explorar. Gracias.